Gracias, muchas gracias por seguir con su programa El Día por Telesistema Canal 11. El lunes pasado ocurrió un incidente en la cárcel del 15 de Asua que atrajo la atención de todos los medios, de todo el país. Un coronel de la Policía Nacional, el comandante de la cárcel, fue secuestrado por uno de los presos, un incidente extrañísimo. Resultó herido el coronel después de más de una hora ahí retenido. Finalmente el preso que le hirió, que lo había retenido, me refiero a Manuel David Ramírez, fue ejecutado, fue ultimado por la Policía Nacional. Nos acompaña hoy para hablar de este tema y de la versión del coronel, su abogado, Ricardo, el abogado Aneuris Mercedes, abogado del coronel Ricardo Vidó. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí en este prestigioso programa que, al igual que yo, sé que miles de personas todas las mañanas lo ven, y hay que saludar a Indira, Germán, te dejo de último a ti porque las damas tienen prioridad. Pero siempre, un placer siempre. Para mí, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la versión del coronel? ¿Cómo es que se da este asunto? ¿Qué le dice él? Primero, ¿cómo está el coronel? ¿Está bien? ¿Está estable? Él, dentro de su cuadro, está estable, ya no corre ningún tipo de peligro de muerte, tiene 2 impactos de bala en la pierna izquierda y un impacto de bala en la pierna derecha que está alojada en la región lumbar. Recibió 3 disparos. Sí, es un poco peligroso el operarlo, porque ustedes saben que los proyectiles de armas de fuego se mueven en el cuerpo con el pasar del tiempo. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando, porque muchas veces la medicina es mejor dejar la bala que extraerla, porque fácilmente altera cualquier función nerviosa de la pierna y puede entonces quedar hasta inválido. Para tener una idea más clara. Recibió 3 impactos de bala. 3 impactos de bala. Uno en la pierna derecha y otro en la izquierda. 2 en la pierna izquierda. Ajá, uno de los cuales está alojado en la zona región lumbar. Estamos hablando por aquí atrás, ¿verdad, Ana? Afirmativo, Ajá. afirmativo. Quiere decir entonces que recibió ese disparo, viene de abajo para arriba. ¿Cómo? ¿Cuál es la trayectoria de la bala? Es una partecita ahí que los médicos la manejarían, pero se supone que es de abajo para arriba, si está alojada en la región lumbar. ¿Podría significar esto que recibió otro disparo mientras estaba estaba en el suelo? ¿Mientras caía o en el suelo? Afirmativo. Ahí es que voy entonces, luego que me des la oportunidad. Eso me lo enseñó Sarita Valdés. De explicar entonces lo sucedido. Resulta, ustedes saben que tenemos en el país 2 sistemas carcelarios, que es un error. Debería haber un solo sistema carcelario en general, no 2, porque hay uno que es el viejo modelo, que le decimos el viejo modelo, y el otro es el nuevo modelo, el CCR. Entonces ahí están involucradas algunas cárceles más emblemáticas y esas tienen orden. Tienen un equipo que le llaman los BPT, que lo maneja directamente la Procuraduría. ¿El 15 de Asua no está bajo ese modelo? No, el 15 de Asua todavía no. Okay. La Victoria tampoco. Resulta que esas cárceles donde no están bajo el modelo nuevo, como se le llama, esas cárceles las domina todavía la policía. Es la policía la encargada de la seguridad y supervisión de esas cárceles. Resulta que el coronel Ricardo Vidó no tiene ni siquiera un año completo. Lo envían a esa cárcel para poner orden. Cuando lo envían allí, es una cárcel que le llaman el 15 de Asua porque es una cárcel muy terrible para los internos. Sí, o sea, conocemos eso. El que lo envían ahí supuestamente porque está de castigo. Y ahí todos pasan por la misma situación, oficiales e internos, también por la zona que es árida. Resulta que es un interno de confianza. Recuerden lo que ha traído la confianza, ¿verdad que sí? A lo largo de los años. ¿Cómo se define que este señor sea un interno de confianza? Ok, que es una persona que conoce el penal, pero ayuda con lo que haya que hacer.
servir la comida, ayudar a alguien que esté enfermo. O sea, él viene siendo como un enlace entre las autoridades y los demás internos. ¿Y era un interno de confianza también para el coronel? Porque usted No. dice que el coronel llegó hace poco, entonces también este joven era de confianza para él. No, no necesariamente tiene que ser de confianza para el oficial a cargo. Porque recuerden que hay oficiales de menor jerarquía que están abajo, que son los que se manejan dentro del penal y controlan a los demás internos y sacan las estadísticas, etcétera. El oficial comandante no necesariamente tiene que tener contacto con los internos. Sí, él es encargado de disciplina como tal, pero no necesariamente tiene que tener contacto con los internos porque tiene ayudantes. Eso igual que el alcaide. El alcaide no tiene que tener contacto con los internos. ¿Y cuándo fue que llegó el coronel Vidó a asumir ese rol en el 15 No de recuerdo bien la fecha, pero él me llamó una mañana y me dice, Neuri, estoy aquí en el 15 de Asua, me enviaron para acá. Y no recuerdo bien la fecha, pero no hace un año de eso. No hace un año. No hace Hay un que año de recordar que el preso que retuvo al coronel responde al nombre, o respondía al nombre de Michael David Ramírez. Así mismo. Y no era un preso cualquiera, estaba preso Así por mismo. homicidio. Así El mismo. 22, bueno. En el 2011. En el 2011. En el 2011. Había matado a un cabo de a la un policía. cabo Sí. de la Policía Nacional. Así mismo es. ¿Y hay algo? Y era Ajá. un preso de confianza. Me llama mucho la atención Así mismo es. esa dicotomía. Miren qué es lo que está pasando. El sentir de las cárceles, o sea, la función principal es readaptar a la persona, reeducarla para que se readapte a la sociedad. Los familiares de este joven hicieron varios comentarios en la prensa y parte de lo que decían, ahora que usted refiere a lo de confianza, era que este señor salía de la cárcel e incluso le acompañaban custodias y demás. ¿Es cierto esto? ¿Qué le ha dicho el coronel con respecto a esas salidas? Mira lo que pasa, se dan esas salidas, pero hay que ver cómo. Por ejemplo, cuando muere un familiar, le solicitan a la dirección de prisiones de que ese interno que está recluido ahí, que está condenado, pueda ir a visitar. Pero en el caso, sí, eso se conoce, pero en el caso de este joven, Ajá. ¿él en efecto salía? No. ¿Esa confianza se extendía Jamás, fuera del penal? No, jamás. Lo que pasa es que hay que ver, Indira, cómo reaccionan las personas al interpretar una información. Fíjate que le dan permiso, los mismos familiares dicen que cuando murió su madre o su padre, creo que fue, él fue, lo llevaron a la cárcel, porque es un ¿Por qué no procedimiento. dejamos que sean precisamente los familiares? Tenemos un corte de ellos. Ok, que lo digan, excelente. por favor, señor director, nos da el corte de... Hombrón fue un hombre bueno aquí en el barrio, todo el mundo siempre lo queríamos siempre porque era un hombre honesto y puro con nosotros mismos. Un hombre muy bien, el vecino, todo el mundo se siente dolido con el fallecimiento de él, tú sabes. Usted sabe, traicionado, ahí se mueven muchos negocios y ese hombre estaba heavy a nivel de dinero ya económicamente, ¿tú me entiendes? No tenía necesidad de entregarse a que lo maten así, eso viene por algo, eso es lo que hay que investigarlo bien, en verdad. Ese último punto, Sí, del ¿qué ha dinero. dicho? Ese hombre estaba heavy. Estaba vaqueado. Heavy es pesado en inglés, pero aquí sabemos que lo que es heavy, ¿no? Estaba heavy a nivel de dinero, dijo uno de los testigos que aparentemente o es familiar o es muy cercano. Estaba heavy el preso. ¿Qué relación había entre este prisionero, entre este reo y el coronel? Ninguna. Paso a explicarle. Por favor. Mire qué es lo que está pasando. La prensa ha recogido informaciones, discúlpenme la expresión, de algunos periodistas morbosos y traficantes de información. Han lanzado esta amalgama de informaciones infundadas porque la Procuraduría General de la República, que ya empezó a investigar, Sí, hay una investigación abierta. y la Inspectoría de la Policía Nacional, todavía no han dado un informe relacionado a qué realmente pasó con el coronel Vidó, pero sí le voy a dar un detalle sobre esas informaciones que hay en las redes y en los medios de comunicación infundadas que algunos periodistas sí la han lanzado. Fíjese, dicen que el coronel tenía un negocio de armas de fuego, que tenía un negocio de Que estupefacientes. tenía negocio de adentro. Nada más mentira que eso. No. ¿Qué persona que va como encargada a una cárcel a poner orden va a involucrarse en un negocio ilícito? Recuerden, vuelvo y les repito. Pues yo le pondría la cosa al revés, de atrás para adelante. ¿Qué negocio ilícito de importancia, por supuesto? ¿Qué negocio ilícito se puede dar en un barrio
o en una cárcel más, en una cárcel. sin que lo sepa la Exacto. alta instancia, Exacto. ¿cómo? O el alcaide, O el alcaide, o el- que, o el- que maneja el centro en su conjunto. Ahora bien, Se puede dar, le usted como abogado, le decía Usted sabe ahorita, que en la Victoria, si se da eso, déjele alguien desarrollar, sabe. déjele Ajá, desarrollar. dele. Le decía ahorita que el viejo modelo penitenciario se da de todo. De Ahora todo. bien, cuando una persona va a poner el orden, automáticamente Tiene tiene una de dos. Tiene una de dos y la otra es neutra. Me explico. O se adhiere a los negocios que hay, que lo controlan personas oscuras de fuera, con equipo dentro de reos y de oficiales de menor jerarquía, o se adhiere al negocio, o se hace el chivo loco, o simplemente sale volando. Se le olvida a la coronel que fue un boom en los medios de comunicación y a las 2 semanas le quemaron la cárcel. Hay La algo- hicieron salir volando. Entonces eso es lo que pasa con el serio, con los oficiales coroneles serios que van a controlar las cárceles. O se adhieren o salen volando. Una, ¿Qué pero pasó al con coronel Vidó? Vidó ¿Qué lo pasó? intentaron matar, ahí es que voy. Cuando Vidó se encuentra en su oficina, como es un preso de confianza, va en franelita, en pantaloncito corto de playa, ¿El preso o el coronel? el preso. Y ustedes saben que en el antedespacho de la oficina del comandante hay 2 y 3 oficiales. Como el preso de confianza que Lo dejaron que pasar. vive ayudando. Exacto, afirmativo. Le dice, yo quiero ver al coronel. Él le dice a los oficiales. Los oficiales, como lo ven en pantaloncito corto de playa, no van a pensar que está armado. Y en franelita, está bien, pasa. Cuando entra, cierra la puerta y Vidó está sentado en su escritorio y Vidó se pone de pie para ir al encuentro con él. Y dice, Vidó, yo quiero controlar la cárcel. Vidó le dice, ¿cómo controlar la cárcel? Como en un término jocoso y se devuelve para sentarse. Ahí mismo dice, no estoy relajando, ¡pum! Y le da un disparo en la pierna izquierda. Esa es la versión de Vidó. Sí. Sí, esa es la Sí, versión de obviamente. Vidó. Le da un disparo en la pierna izquierda. Cuando Vidó dice, ¿pero qué es lo que te está pasando? Es que no estoy relajando. Le da la otra. Cuando Vidó cae, que empieza como a arrastrarse para ir a su escritorio donde tiene su arma de fuego, porque no la tiene encima, ahí le da otro en la pierna. Y cuando le da el de la pierna, dice, Vidó, ¿qué hice? Y empieza como a llorar. Me dice Vidó que su cara la pegó aquí en su pecho y le dice, Vidó, ¿qué hice? Me van a matar, tengo que matarte, Vidó, ¿qué hice? Porque él no sabía qué había hecho. Hay un video donde este joven le dice que tú sabes que tú fuiste que te disparaste. Ahí es que voy. Cuando pasan varios minutos, me dice Vidó, señores, que la vida él la vio pasar frente a él. Cuando tú estás al borde de la muerte, supuestamente eso sucede, frente a él desde que era niño, y dijo, de esta no me salvo yo. El hecho es que empezó a negociar con él, pero ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero el control de la cárcel, pero ya tú lo tienes. No, que va a haber problemas, que a mí como quiera ya me van a matar. Entonces, los oficiales que están fuera no pueden entrar. Ahí es que empiezan a llamar al sistema penitenciario, llegan un equipo del sistema penitenciario conjuntamente con la policía y él lo deja entrar a ellos. Entonces, con el celular empieza a grabar y dice, no, es que estábamos forcejeando y él mismo fue el que se disparó. No, ¿verdad que fue usted mismo que se disparó? Sí, fui yo que me disparé, porque tienen que seguirle el juego. Por eso es que ustedes ven que en la oficina del coronel hay varias personas que ¿Y en están esa ahí oficina hay cámaras o algún sentados. tipo de sistema de seguridad? Mira, aparte de los militares que dejaron pasar No, al reo. Eso no me lo informó Vidó, pero regularmente en esas oficinas debería haber cámaras en las oficinas, pero es un asunto discrecional, ¿tú me doy a entender? Sí. Entonces, ahí es que luego él dice que quiere un periodista, que quiere salir y salen. Recuerden que ya estaba el equipo SWAT y ustedes Ya han le visto la había dado película. los 3D. Ustedes saben lo que pasa con el equipo SWAT y cuando hay un estado de ¿Qué le rehén. dice Vidó sobre ese momento cuando lo matan a este joven? Porque era algo que él esperaba que pasara, o que ¿cómo fue ese Mira, momento? Vidó tenía un dolor intenso. Al tener este dolor intenso, recuerden que tenía ya más de 2 horas herido, botando sangre. Si seguía botando sangre ahí, el tiempo era que iba a decidir si Vidó vivía o moría. Y gracias a Dios el tiempo decidió que viviera, porque ustedes saben que le da un shock hipovolémico cuando bota mucha sangre. Pero la yo dudo persona. que en medio del dolor él estuviera pensando, haciendo esos cálculos. Bueno, Aneuri, ¿cómo un preso tiene un revólver? Ok. ¿De dónde sale esa arma? Otra pregunta. ¿Eran los oficiales, la custodia, alguien de confianza que le dio el arma?
Otra pregunta importante. En una reunión que sostuve con los familiares de Vidó, como Vidó llegó mano dura, poniendo regla y orden ahí, es posible de que a Vidó lo hubiesen enviado a ese interno a que lo matara. ¿Y por qué? Porque ¿cómo? Recuerda que cuando una persona llega nueva a una cárcel afecta intereses, e intereses millonarios. O se recuerdan lo que dijo Roberto Santana una vez, que en la cárcel de La Victoria se movían semanal más de 25 millones de pesos, o algo así. ¿Y dónde le fue estaba? quien dijo. ¿Cómo a él lo Entonces, designan se ahí? afectan intereses millonarios. ¿De dónde viene Vidó? ¿Por qué lo ¿Cuál es? designan? ¿Dónde ¿Por qué lo estaba? designan ahí? Porque usted al inicio de la entrevista decía, hacía como un ejemplo de que el 15 de azo es una especie de castigo, tanto para militares o policías como para los reos. Entonces, ¿por qué llega Sí. Vidó ahí? Fíjate, Vidó es un oficial ya de alta graduación por el escalafón, ya es coronel. Entonces, muchos de ellos, unos se la buscan y otros lo envían de castigo. Me explico. Muchos de ellos lo envían a esta cárcel porque ellos se la buscan. Porque en las cárceles, cuando ya son coroneles, tienen una de dos y muchas veces una sola, que es la pensión, porque pocos llegan a generales. Entonces, cuando lo envían a esta cárcel, ellos llegan como comandante y como comandante le dan un incentivo, que ese incentivo se lo pueden llevar al momento de su pensión. Y muchos piensan eso, o obtener posiciones de direcciones. Otros quieren ir a AMED, a la DGC. Pero ¿dónde estaba él antes de llegar al 15 de azo? En Santo Domingo Este. Estaba en Santo Domingo Este. Entonces muchas veces ¿Y quieren... qué tiempo tiene en la policía él? Vidó tiene que tener casi 30 años dentro 30 de años como casi ¿Y de 30 edad? años. ¿De edad? Un hombre relativamente joven, como algunos 51 años. Tiene que tener. Mire, abogado, a mí me llama la atención también que si él apenas tenía 7 meses en la cárcel, Una cosa así por ahí. ajá, el que vive en un barrio sabe que a los 7 meses todavía hay gente que le está conociendo. ¿Cómo que este preso de confianza entra al despacho del coronel tan fácilmente? Quiero hablar contigo, quiero hablar a la cárcel. Él le ha dicho eso, ¿cómo llegó a conocer? Porque si lo tutea, si un preso tutea a un coronel, señores, significa que han hablado no una sola si vez. antes se encontraron... Miren, ¿Cuál es la relación de ellos dos? No había ningún tipo de relación. Lo que sí hay es descuido muchas veces. Recuerden, y que Dios lo tenga en gloria, lo que pasó con el ya fenecido Orlando Jorge Mera. Era un amigo, era una persona de confianza, entró armado. Lo mismo está pasando aquí. Pero era de confianza de Orlando. Usted dice aquí que ellos no se conocían. Los miembros de seguridad del antedespacho del coronel son los responsables número uno. Que ese señor quería hablar con el coronel y lo dejaron pasar sin antes revisarlo. Pero él le dijo... Porque era una persona, discúlpame, Indira, Sí. era una persona que se supone que no tenía problemas. ¿Por qué? Porque estaba condenado a 20 años y ya de los 20 tenía 14. Le quedaban ya Entonces, una persona, ya él calificaba, ya ese muchacho calificaba para la libertad condicional. Sí, sí. Cuando una persona tiene 14 años, ya está al borde de salir. Si está cómodo en la cárcel, pues espera sus 6 años, él le o si dijo- no, solicita una libertad condicional. O sea, es que lo que se da, Indira, no tiene ningún tipo de relación con el coronel. Lo que se da es básicamente por descuido. Pero antes, 2 preguntas. Antes de eso, ¿ellos se habían encontrado? ¿Sí claro o que no? el coronel lo conocía, porque es Pero lo conocía porque obviamente era uno de los reclusos, pero ¿se tuvieron ese tipo, alguna reunión o algún acercamiento no, antes de...? Vidó me dijo que no. Y hay otra cosa que usted, por ejemplo, mencionaba la vestimenta del recluso, pero algo que llamó muchísimo la atención cuando vimos las fotos y los videos de ese día fue que el coronel no tenía ropa, su ropa de su Estaba de vestimenta civil. sino que estaba de civil. ¿Por qué el coronel tenía esa ropa, esos pantalones cortos y esa camiseta? Recuerda que él está dentro de un penal que de por sí es caluroso. Le dije que es una zona muy árida y él está dentro de su oficina. Mira, Pero muchas veces lo que los sale dormitorios, como en la calle, es como en una celda. Lo que uno ve, eso no es una celda. no. Esa es Lo que esa es la oficina. Lo que pasa es que la oficina tiene que estar resguardada Sí, por sí. eso mismo, Ok. para que nadie intente salir. Él acostumbraba a ir con esa ropa. Las oficinas, ahí eso no te sé decir si acostumbraba a ir, pero las oficinas de esos oficiales superiores, ahí mismo tienen su cama y tienen su bañito, ahí mismo. Entonces muchas veces se quedan ahí
el día entero, cuando están en posiciones así de cárceles, se quedan el día entero. Pero si él estaba frente a la cárcel, aunque sea su uniforme, porque si se arma un juidero o una cosa, o él tiene que recibir a alguna persona, no sé, llamó mucho la atención eso, y por eso también vimos en las redes, por ejemplo, y a usted lo que comenta de algunos periodistas que se cuestionaban, ven acá, esa familiaridad y qué hacía el coronel ahí con esa vestimenta, ¿por qué? Porque uno entiende que cuando ya tú no tienes tu ropa de reglamento, tú no estás en servicio, entonces por eso también eso dio objeto a muchos comentarios y dudas en las redes. Indira, ¿tú sabías que en la sociedad en la que vivimos, República Dominicana, va a haber cuestionamiento como quiera? Si él está con su ropa habitual, como quiera, iba a haber cuestionamiento, porque entonces no lo cuestionábamos por la ropa, pero lo cuestionábamos por el reo. Si no lo cuestionábamos por el reo, entonces lo cuestionábamos que qué tiempo tenía ahí. Como quiera íbamos a encontrar un cuestionamiento. Y ese es el trabajo de ustedes como periodistas. Y de la gente también, porque uno se cuestiona y se pregunta. Sí, lo que pasa es que todo lo que están hablando es especulaciones. Mira qué es lo que pasa. Tiene que salir una información de dos personas, de dos involucrados inicialmente. Por eso el asunto de violencia de género, por eso es otro tema tan delicado, porque son delitos de habitación. Muchas veces las personas opinan, pero no saben lo que está sucediendo dentro. Entonces, ¿qué sucede? Hay una persona que ya hace 7 metros bajo tierra, o 7 pies, y hay otro que está vivo, que está dando su versión. Todo lo que digan los demás, a menos que no haya una investigación que arroje resultados diferentes en cuanto a esa investigación, que el órgano encargado es la Procuraduría General de la República. ¿La Procuraduría con él? No, la Procuraduría todavía no ha dado su informe porque la investigación está empezando. Pero no ha hablado con él, con el coronel. Claro que sí, claro que sí. Ya hablaron claro con que él. sí, y están hablando. Entonces, todo lo que los demás digan, excepto yo porque estoy dando la información que él me da, están especulando porque la Procuraduría no ha dado ningún tipo de informe y ni siquiera confiamos en el informe de la Policía Nacional. ¿Saben por qué? ¿No confía? Porque no. El coronel de la policía no confía en el informe de la policía. Él no. Yo en términos personales como abogado. Usted es el portavoz de él. En términos como abogado, una opinión no confía mía. en la policía. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la policía se dan muchas situaciones que si sacamos del juego a un coronel, ya hay un escalafón que queda vacante para cualquier otro. ¿Cómo? Porque recuerdan que solamente le faltaba un rango para general. Y eso es lo que está pasando. Dentro de la institución de la Policía Nacional, o sea, el abogado del coronel Ricardo Vidó no descarta que haya sido una trama con complicidad de gente dentro de la misma policía. Claro que sí, claro que sí. ¿Usted no descarta eso? No, no se descarta, no se puede descartar, no se puede afirmar ni descartar. ¿Sabes por qué? Porque dentro de la institución hay muchos intereses, por esos puestos, donde te dan un incentivo que tú te lo puedes llevar al momento de tu pensión. Entonces usted dice que el preso actuó conforme a órdenes superiores. Por la forma en la que actuó se puede presumir. Por la forma en la que actuó, porque nadie actúa de esa manera que no haya tenido un acercamiento directamente con otro y actuar así. Yo como abogado lo he visto muchas veces, que hay personas que por un simple roce le disparan a otro en la calle, punto, sin tener discusión. Bueno, lo cierto es que tenemos un muerto, un preso que estaba heavy económicamente, dijo uno de sus familiares o sus allegados, un coronel herido, una situación bastante difícil, en una de las peores, o en la peor cárcel de este país. Sí, sí. En la peor cárcel. Sí. Abogado, muchísimas gracias. Usted tiene una hipótesis un poco extraña para mí. No le gustó la hipótesis. No, ¿sabe por qué no ni me gusta ni no me gusta. Porque usted se ha basado en el morbo que hay. No le tiene que gustar a Germán, ya eso no es de gusto. Cuando vayan al tribunal. No es de gusto o no gusto. Es que no vamos a ir ni siquiera a tribunal. No se vaya a tribunal. O cuando se haga algún tipo de investigación. Lo que pasa es que yo estoy aquí porque los familiares del coronel se sienten impotentes, porque el coronel no puede hablar en los medios de comunicación, no puede hablar en los medios de comunicación. Y por eso entonces, le hemos dado los medios de comunicación están como piraña en Pero quien decide al final qué opina sobre esa hipótesis será el Ministerio Público conforme a la investigación afirmativo, que está realizando. Y eso es lo que solicitamos, una investigación seria por parte de la Procuraduría General de la República, y todos felices y a comer arroz. A comer arroz, menos el que está muerto. No,
no sabemos. Y la policía también tiene la investigación abierta. Sí, porque la policía tiene que hacer sus investigaciones, Bueno, claro que sí, Aneuri. automático. Y él habló con la policía también. Usted dijo que habló con la propiedad, con la policía Está también hablando habló. con la policía, de hecho, la policía tiene su celular, porque por eso es que le estoy diciendo que cuando hay un negocio entre dos personas, alguna conversación hay. Yo estoy aquí, usted y yo mantenemos, usted me da su número de teléfono, y le aseguro que en 3 o 4 meses alguna conversación hay entre usted y yo. Y eso es lo que va a arrojar. Después, todo lo que digan los demás es especulación. Así es. Bueno, vamos a esperar que este caso sea esclarecido, por eso hemos invitado al abogado del coronel Ricardo Vidó, que resultó herido en este incidente tan extraño, tan confuso. El implacable se encargará de aclarar las cosas, ¿verdad que sí, abogado? Afirmativo. Muchísimas gracias por haber venido al día a dar esa versión. Gracias, Nosotros doctor. estamos compelidos a hacer una pausa, creo que nos queda un tiempecito, porque el mundo está al borde, al tris de una catástrofe, de una guerra. Irán ayer ha bombardeado la capital de Israel, el país entero en tensión, bajo alerta. Cayeron alrededor de 180 misiles lanzados desde Irán hasta territorio israelí. Ahí están viendo las gráficas. La mayoría fueron Bueno, dos destruidos, potencias militares. por el domo, por la defensa antiaérea de Israel, con la ayuda también de Estados Unidos, que derribó al menos 12 de esos misiles, pero algunos sí impactaron. Estaba viendo una foto hace poco de España, en la que una escuela fue impactada por uno de estos misiles. ¿Y cómo suena eso? Ojalá y la cosa, el agua vuelva a su cauce, el agua que baje de nivel la tensión, es lo que abogamos desde aquí. Tristemente, esta situación que cuesta tanta vida a gente inocente. Adiós. Chao.